Creo que queremos cambiar. Gracias. Ok. Quiero leerte un verso antes de entrar al tema del día de hoy. Y desde que Arturo me dijo acerca de una iglesia resplandeciente, cuando él me llamó, precisamente horas antes de que él me llamara, yo estaba en Veracruz y él me llama y me habla acerca del tema. Y yo había leído en ese momento, antes de salir de mi casa, yo me encontraba en la calle y recibo la llamada, pero yo leo este verso en Ezequiel, capítulo 43, verso 2, dice: y aquí la gloria del Dios de Israel, que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas. Y dice: y la tierra resplandecía a causa de su gloria. El libro de Juan enseña que en él vimos su gloria. En Jesús vimos su gloria. La tierra resplandece a causa de Jesús en nuestras vidas. Por lo tanto, si queremos ser una iglesia resplandeciente, escucha bien lo que te voy a decir, tenemos que ser los más parecidos aquí en la tierra a Jesús. Si tú y yo queremos ser un joven o señorita, queremos ser una iglesia que resplandece, tenemos que entender que nos tenemos que parecer lo más posible a Jesús aquí en la tierra. Y yo te quiero hablar en este día características de una iglesia resplandeciente, características de una iglesia modelo. Y hoy tu generación, tú joven que estás aquí, tú tienes que saber entender qué es iglesia. Porque yo he visto que la juventud anda un poquito perdida el sentido cristocéntrico de lo que es la iglesia. Y debemos de saber qué es iglesia. Ahora, vamos a ver características que tú y yo debemos de tener. No solamente tú, sino yo también tengo que tener esas características como iglesia. Y en Efesios capítulo 5, verso 27, creo que es el verso rema, la palabra viva que Dios les dio para este congreso. Y Efesios 5, 27 dice: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. En la traducción lenguaje actual, fíjate lo que dice: Cristo quiso regalarse a sí mismo una iglesia gloriosa. No es que tú y yo le estemos dando a Cristo una iglesia gloriosa, es que Él ya se la regaló. O sea, tú y yo no, ¿cómo puedo explicártelo? ¿Cómo puedo decirte? Cristo, nadie lo obligó. Él fue a la cruz. Él se dio a sí mismo para obtener una iglesia resplandeciente. Pero ¿qué nos toca a ti y a mí hacer? Número uno, característica número uno, tú debes de saber que una iglesia resplandeciente tiene que orar. Una iglesia que resplandece es una iglesia que ora. Y yo te quiero preguntar a ti, joven, que tú estás aquí, tú estás involucrado en una vida de oración. Tú tienes tu intimidad, tú oras, buscas al Señor. ¿O cómo es que vamos a resplandecer aquí en la tierra? ¿O cómo es que le vamos a hacer? Uno de los principios, es más, doctrina es: una iglesia que resplandece, ora. Y la primera característica es que la iglesia de los libros de los Hechos oraba sin antes que el Espíritu Santo cayera. Y te vuelvo a preguntar, ¿tú oras? ¿Tú buscas a Dios como debe de ser? Fíjate,
En Mateo capítulo 6, verso 6, Jesús enseña algo. Dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Escucha bien, la oración tiene una vitalidad e importancia. Escucha, porque es la clave para la iglesia de estos tiempos. Diga conmigo: la oración es la clave para la iglesia de estos tiempos. Y escucha bien, joven señorita, tú tienes que saber qué es la oración. La oración abre los cielos. La oración es la puerta que abre, escucha bien, la llave que abre la puerta en los cielos. Por eso es que Jesús, los discípulos veían a Jesús orar. Y tú debes de buscar a Dios en oración en todo tiempo. Escucha bien, la iglesia de los Hechos tenía estas características. Lo más parecido, escucha bien, lo más parecido en esta tierra a una iglesia resplandeciente fue la iglesia de los Hechos, es mi punto de vista. Y de cuando en cuando, de vez en vez, tenemos que mirar a la iglesia de los libros de los Hechos, y tú vas a ver una iglesia que resplandeció y fue gloriosa. Tenemos que regresar a lo que la iglesia de los Hechos nos está llamando. Podemos tener luces, tecnología, es buena, pero ese no es el enfoque. La iglesia de los Hechos se enfocaba, número uno, en la oración. Dependían de la oración. Sabían que la oración era importante. Escucha, era una iglesia que tenía una oración perseverante. Era una iglesia que era oración unánime. Era una iglesia que oraban en todas circunstancias, en todos momentos, en toda dificultad. Escucha bien, oraban de tal manera que el lugar donde estaban temblaba. Oraban que el lugar donde estaban temblaba. Ahora tenemos que hacer muchos changos, tenemos que movernos de aquí para allá y hacer esto, hacer el otro, meter alabanza, mover ruido, y aún así el lugar no tiembla. Y ellos simplemente se reunían, oraban, y el Espíritu Santo, y temblaba el lugar donde estaban, porque tenían una vida de oración. Joven, tú tienes que tener una vida de oración para que entiendas lo que es una iglesia gloriosa. Escucha bien, Hechos capítulo 1, versos 13 y 14 dice: y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, y todos ellos. Todos estos, fíjate lo que dice, perseveraban unánimes en oración y ruego. Hechos capítulo 1, oraban y el Espíritu Santo todavía no había llegado. Oraban porque veían a Jesús. Ellos estaban con Jesús. Ellos veían que Jesús oraba. Cuando Jesús decía: me voy a apartar, Jesús se iba a orar. Y ellos sabían que Jesús estaba orando, y lo veían y entendían, y tenían el mayor ejemplo de la vida de oración. Y estaban orando. En el libro de los Hechos 1 estaban orando con ruego, oración, y en todo tiempo unánimes. En medio de todas circunstancias, tú y yo, ¿qué hacemos cuando tenemos circunstancias difíciles en nuestras vidas? ¿Qué medios estamos usando sin antes usar la oración? Sí, queremos resplandecer, pero si no oras, ¿cómo vas a resplandecer? Si la iglesia no ora, hablando de iglesia, es tu iglesia. Tú eres iglesia, tú como persona eres iglesia. La vida está basada en la oración. En Hechos capítulo 4, versos 31 dice: cuando hubieron orado,
El lugar en que estaban congregados tembló. Digan conmigo, todos. Dice, fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra. Tu oración individual en secreto es que Dios te va a tener una recompensa en público. Tu oración unánime como iglesia, cae el Espíritu Santo. Escucha bien. Cuando Pedro lo encarcelan, la Biblia dice y enseña en Hechos 12:5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Era una iglesia que vivía la oración y era una iglesia que vivía y que veía las respuestas de la oración. Era una iglesia que se basaba completamente en la vida de oración. Se juntaban para orar, estaban para tener tiempo de oración. 120 estaban en un aposento orando, unánimes, juntos. Y claramente en los libros de los Hechos se ven las respuestas de Dios a causa de la oración de aquellos discípulos que seguían a Jesús y que entendían que la clave para un avivamiento, que la clave para una iglesia que resplandece era la oración. Sabían bien que después de eso se iba a desatar una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, como lo dice Efesios capítulo 5 verso 27. Ellos nos dejaron esto. Y al día de hoy, ¿o no dice la palabra que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre? Los mismos milagros que Jesús hizo anteriormente, hoy Jesús los puede hacer en tu vida y en mi vida. Pero todo se basa en la oración. Una iglesia que resplandece es una iglesia que ora. Y escucha, cuando la gente, la iglesia estaba orando, de repente vino un ángel, ¿sí o no? Y le abre las puertas y sale Pedro. Y Pedro pensaba y veía que era una visión y pensaba que no era cierto lo que estaba pasando. Pero Pedro empezó a caminar. ¿Y qué creen que pasó? En el verso 12 dice, Hechos 12:12, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Escucha, donde muchos estaban reunidos orando. Escucha lo que te voy a decir. ¿Saben por quién estaban orando? Por Pedro. Estaba metido Pedro en la cárcel. Tenía una circunstancia muy difícil a causa de predicar ¿de quién? De Jesús. Y Pedro metido en la cárcel y la gente orando para que Dios obrara un milagro. Dios lo obra. Y cuando llega Pedro a la casa, todos se sorprenden. Pero lo que me impresiona y lo que me impacta es que Dios ya había dado la respuesta y la iglesia seguía orando. O sea, ellos no sabían, pero la iglesia continuaba orando. La iglesia seguía orando. Entonces entra Pedro y todos se asombran. Y al ver a Pedro entienden la respuesta de Dios a través de la oración que la iglesia hacía fervientemente, y hacían oración por él sin cesar. Y tú y yo como iglesia resplandeciente tenemos que hacer oración sin cesar hasta ver la tierra llena del conocimiento y de la gloria del Señor sobre esta iglesia y sobre toda la iglesia universal. No nada más iglesia local, sino iglesia universal en todo el mundo. En Romanos 12:2 enseña la oración ferviente. Un espíritu ferviente, dispuesto a orar en todo tiempo. Escucha, en el Romanos 12:12 habla de los deberes cristianos. Y uno de los deberes cristianos es orar. Uno de los deberes
como iglesia que resplandece es, diga conmigo, orar. Escucha, decían que eran sufridos en la tribulación, pero constantes en la oración. Y a ti y a mí ya nos sucede algo y a veces dejamos de orar. Hasta mi hija está ahí diciendo. Y nos suceden circunstancias, momentos difíciles. Gracias, mi hermano, gracias. Y a veces dejamos de orar y nos dejamos a la deriva. Y decimos, pues haya la buena voluntad de Dios. Y ya no oramos porque estamos esperando que Dios haga algo. Y pensamos que oramos y una vez y ya Dios va a responder a la hora que yo le diga y después Él lo va a hacer. Oración sin cesar. Escucha bien, jóvenes, señoritas, si tú no has visto el día de hoy lo que Dios tiene para ti, tienes que seguir orando. Porque esto no es todo, Esto no es todo. O pensamos, amados, que esto es todo. Pensamos que esto es ya lo máximo que Dios puede hacer. No. Claro que no. Hay más. Diga conmigo, hay más de Dios para mí. Tengo que orar. Amén. Escucha. Número 2, la iglesia conocía, dependía y enseñaba y se llenaba del Espíritu Santo. Ahora queremos enseñar otras cosas sin antes enseñar el Espíritu Santo. Quiero decirte que cuando una iglesia se establecía, ¿sabes qué es lo primero que hacían? ¿Conocen el Espíritu Santo? Cuando Pablo va con Apolos y le dicen, oye, ¿han sabido del Espíritu Santo? No conocemos el Espíritu Santo, como si se pudiera ser cristiano sin el Espíritu Santo. Como si pudiéramos ser, óigeme, si Jesús, siendo Jesús, vino el Espíritu Santo sobre él, entonces a ti y a mí, ¿qué onda? Una de las razones principales que se debe de enseñar y a ti en esta generación, que es Espíritu Santo. Conocían, enseñaban, dependían, se llenaban. Y muchas veces pensamos que una vez nos llenamos, la Biblia registra en los libros de los Hechos que no nada más una vez, sino 2 a 3 veces los discípulos se llenaban del Espíritu Santo, porque era una necesidad de estar lleno del Espíritu Santo para poder testificar de Cristo. Sin no se testifica, porque es el mismo poder de Dios vivo en nosotros. Escucha, Hechos 2:4 registra que todos fueron llenos del Espíritu Santo y que comenzaron a hablar en otras lenguas. Cuando la iglesia iniciaba, impartían el Espíritu Santo. Escucha bien, ¿cuántos de aquí no conocen al Espíritu Santo? ¿Cuántos de aquí en este lugar no saben lo que es tener una experiencia con el Espíritu Santo? Y podemos tener experiencias en congresos y podemos tener experiencias con los demás jóvenes en nuestro alrededor, pero ¿acaso has tenido una vez en tu vida una experiencia de conocer al Espíritu Santo? Primero, una iglesia resplandeciente ora. Segundo, una iglesia que resplandece, conoce, enseña, depende, se llena del Espíritu Santo. Muchos de aquí tal vez ni siquiera han tenido una experiencia viva con ese ser tan maravilloso y tan amoroso, que nos llena de su poder, que nos da de su gracia, de su amor, y que podemos pasar íntima comunión con Él y poder conocerle y poder decirle, lléname. ¿Sabías tú que el Espíritu Santo en tu vida y en mi vida nos hace ser lo que no podemos ser por nuestra propia fuerza?
Tú con el Espíritu Santo eres lo que Dios quiere que seas. Tú sin el Espíritu Santo no puedes ser lo que Dios quiere que tú seas para cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra. Oye, joven, señorita, necesitas al Espíritu Santo para cumplir el propósito por el cual Dios te trajo a esta tierra. Escucha, Hechos dice que cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, oyeron que en Samaria había una iglesia, había hermanos que escuchaban la palabra. Entonces envían a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos. ¿Qué hicieron primero? O sea, no vinieron los apóstoles, ¿verdad? Llegaron y lo primero que hicieron que oraron. No establecieron la iglesia rápido, oraron y después impartieron el Espíritu Santo. Y este tiempo, y tú como joven en esta generación tienes que entender esos puntos. Arturo lo sabe que es doctrina básica. Y si tú no entiendes doctrina básica, menos puedes entender lo que puede ser lo más difícil de Dios de poder entender. Para poder conocer a Dios, oración. Después, Espíritu Santo. Sin Espíritu Santo somos huecos, vacíos. Nada hay. Sin Espíritu Santo una iglesia es hueca, vacía, vana, sin resplandecer. Con Espíritu Santo es una iglesia llena que conoce de su gloria, y Dios baja y hace que esta iglesia resplandezca. Un aplauso a Jesús. Dice, porque aún dice, no habían descendido sobre ninguno de ellos. Joven, el Espíritu Santo ha descendido sobre tu vida al menos una ocasión. Sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ahora tenemos que hacer tanto rollo para que la gente reciba del Espíritu Santo. Si era una doctrina, se les enseñaban, les decían, ¿saben qué? Ven, porque quiero imponer mis manos sobre ti para que tú recibas el Espíritu Santo. O otra cosa, aquellos que imponían manos para recibir el Espíritu Santo llevaban una vida como la llevaba Jesús. Y ahora, para que la gente reciba el Espíritu Santo, le tenemos que dar de tragar aceite, vaciárselo en la cabeza, patearlo, encimárselo. Y estos simplemente veían, reciba el Espíritu Santo, y se llenaban. Ahora casi ya nos tenemos que poner de cabeza también los pastores. Pero debemos de acercarnos más a eso, a una iglesia como esta, de regresar a esto, a los hechos. Imagínate que tú llegaras y tú impondrías las manos sobre alguien y fueras lleno del Espíritu Santo. ¿No sería algo maravilloso? ¿No sería algo glorioso, sublime de parte de Dios? Que tú te dejaras usar por Él para esos menesteres, para esos asuntos del Señor. Escucha, hay una necesidad muy fuerte de la iglesia de hoy que conozca quién es el Espíritu Santo. Hay algunos que no hemos tenido esa experiencia. Escucha, no podemos caer en la trampa, amados. No podemos caer en la trampa. ¿Yo por qué te estoy hablando de todo esto? Porque tú tienes que saber qué es iglesia. No confundamos qué es iglesia. Iglesia es esto. Iglesia es lo que está metido en este libro.
Y este libro está vivo, y de aquí tenemos que sacar las maravillosas historias para poder vivirlas nosotros. O sea, es algo que yo te estoy predicando. O sea, no quiere decir que es algo que yo vivo a diario. Es algo que me preocupa también para mi vida. Si imagínate, si me preocupa en mi vida, yo creo que tú debes de preocuparte también más. Si es algo que me preocupa a mí, yo leo y digo, y a veces uno como que tiene, hijo, eso, ¿y por qué? Y nos gusta ver. Y decimos, wow, qué maravilloso. Pero a veces yo me pregunto, ¿y yo lo he vivido? ¿Y yo lo he experimentado? He experimentado que Dios llene de su gloria cualquier lugar donde podemos estar. Hemos experimentado la iglesia resplandeciente que quiere Jesús. Porque primero, como iglesia, queremos enseñar a los jóvenes principios y valores, sin antes enseñarles doctrina, que es el Espíritu Santo, sin antes enseñarles doctrina, que es orar. Principios y valores: pórtate bien, ándate bien, sé obediente. Son principios. Pero el joven no va a entender sin antes tener la experiencia con el Espíritu Santo, porque la vida cristiana es de convicción, no es de principios y valores. Principios y valores el mundo los enseña. Nosotros no enseñamos doctrina, enseñanza, pero también entendemos que ahí vienen metidos principios y valores cristianos. Pero primero queremos atiborrar a la juventud de principios como andarte bien, pórtate bien, ándate en santidad, ándate en esto. Pero si el joven no entiende y no conoce al Señor, pues ¿cómo le vamos a hacer así? Por eso la iglesia al día de hoy se tiene que enseñar a la juventud, porque ustedes son los que están empujando a la generación que nosotros ya fuimos. Y si tú como generación, tú no te preocupas por llenarte, conocer, orar, ¿qué nos espera en la generación que viene atrás? Fui enseñado en la vida de oración, fui enseñado en acerca del Espíritu Santo. Fuimos enseñados con eso. ¿Tú crees que nos queremos quedar con eso nosotros? No, claro que no. Queremos impartirlo a la siguiente generación para que pueda apasionarse y pueda resplandecer allá afuera. Aquí está el ambiente cristiano. Y a veces entre ambiente cristiano ni resplandecemos. Oramos y nada pasa. Y no quiere decir que yo no estoy generalizando, pero imagínate ver todo esto. Escucha, Efesios 5:18 dice: no te embriagues con vino, antes bien sed llenos del Espíritu. ¿Sabes qué representa embriagarte con el vino? El hacer tantos changos en este lugar, o en cualquier lugar que estés, o en cualquier congreso que estés. Porque el vino es causa de gozo, Pablo decía: no se embriaguen con vino. Hablaba acerca literalmente de echarse, no se embriaguen. Pero podemos hacer tanto show sin estar llenos del Espíritu Santo. Es meramente puro show. Pero cuando estamos llenos del Espíritu Santo, la gloria viene. Porque hay una conexión en lo espiritual, yo con Él, Él conmigo.